recibir una quiebra pasado sus 50, si no me equivoco. Casi los 50. Por los 50 Claro, años, bordeando ya eso. con hijos, con hijos, con familia, con todo, ¿no? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo, mis queridos videntes u oyentes. Nos están viendo desde, o nos están escuchando desde su carro, desde su casa, desde donde quiera que nos estén viendo. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Alexei Nicolás y esto es un buen podcast inmobiliario. Recuerden que tenemos como misión inspirar, educar y ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en sus inversiones y transacciones inmobiliarias. Y para eso tenemos invitados de calidad que nos van a nutrir en todo este conocimiento del rubro inmobiliario y de construcción. Hoy día me encuentro con una persona que yo estimo mucho, que aprecio mucho, con quien he compartido grandes momentos de mi vida y sé que tiene mucho conocimiento que darnos y de hecho también es bien remunerado siempre por todo el conocimiento que nos puede traer, en este caso a la empresa en la que nosotros estamos representando. Hoy voy a presentar al ingeniero Luis Rodríguez, que tiene más de 30 años en el rubro de construcción, pero más conocido como el querido Tío Lucho. Y bienvenido, Tío Lucho, a nuestro podcast. Qué bueno que haya podido salir de las actividades en las que he estado y estar aquí con nosotros. ¿Cómo se siente, tío? Bueno, en realidad con ese preliminar que haces, ciertamente que me siento no solamente orgulloso por lo que acaba de decir de tener la bendición de haberte conocido tantos años, y segundo, el orgullo que estoy viviendo en estos momentos, en esta etapa de mi vida, con el emprendimiento de todos ustedes. Gracias, tío. Perdón, pero acá en el podcast yo todo el tiempo me voy a dirigir a él como tío porque se me hace difícil ahorita decirle, sí, ingeniero, disculpe, y no, pues es que ya hay un cariño, una confianza, y hasta siempre nos acompaña el tío Lucho en algunas de las ventas o en algunas de las negociaciones. De las ventas, a veces nos acompaña, en las negociaciones es indispensable por la experiencia justamente que tiene. Tío, ahorita más que nada, como para nosotros es importante y para nuestros oyentes es importante entender cómo inician nuestros entrevistados dentro del rubro, ¿no? Pero todo esto o su experiencia viene desde mucho más atrás, quizás desde su infancia, su adolescencia. Yo entiendo que usted se dedica a la construcción, pero usted no es ingeniero civil. ¿Qué carrera tiene usted? Sí, sí es cierto. De formación académica, soy ingeniero industrial. Ajá. Estoy acá en la Universidad Nacional de Trujillo. Y las circunstancias, como la mayoría de profesionales en esa época, estamos hablando de la generación del 70, del 80, de 80, 90, Caramba. en esa época la ingeniería civil en nuestra región no existía porque no había ninguna universidad que pueda o que ofreciera esa carrera. Ah, caramba. Tal manera de que el recuerdo que tengo en esa época, más de 30 años, mucho más, cerca de 35 o 40 incluso, cuando comenzó mi historia, hacía de que sea muy complicado poder desarrollarse como ingeniero constructor o como inmobiliario. Pero la carrera de ingeniería industrial sí existía. Existía industrial, Ah, no ingeniería civil ni arquitectura mira, que siquiera. para mí eso es más interesante porque yo pensaba que la ingeniería industrial como carrera sale después de las otras ingenierías, ¿ah? Dato, por ejemplo, para mí. ¿Sí? Porque la formación académica, repito, de industrial, me dio o nos dio a todos los que somos de esa especialidad, nos dio una visión mucho más amplia de lo que era la ingeniería. Ujú. Y no me fue tan complicado emigrar, obviamente, a lo que era ya el negocio, en este caso de construcción. ¿Y cómo fue ese salto de industrial a construcción, de repente su primera experiencia laboral? O... Sí, Cuéntanos, independientemente si fue de construcción o no, ¿cuál fue su primera experiencia laboral? tuve la suerte de ganar una beca saliendo inmediatamente de la universidad, una beca para hacer prácticas preprofesionales en Petróleo del Perú, Petroperú, que es ahora. Caramba. Entonces me mandaron a la selva. Y en ese momento, cuando llegué allá, no había discriminación. Todas las ingenierías eran hacer de todo. O ¿Qué edad sea, tenía usted? yo estaba con 23 años, 24 años más o Ajá. menos. Entonces, no había discriminación de ingenierías. Llegábamos como tales y nos mandaban a las máquinas, nos mandaban al transporte, nos mandaban a la administración, porque así éramos los ingenieros. Ujú. Entonces, vi construcción porque desarrollábamos allá en la selva módulos y todo era pues a un nivel, digamos, de alta ingeniería, porque nosotros éramos todavía eh, practicantes prácticamente, y luego de eso me permitió ver lo que nosotros necesitábamos, porque la infraestructura de nuestro país, que es otra de las ventajas, estaba en cero, o está incluso porque hasta el tiempo actual falta tanto por hacer. Luego regresé después de esa experiencia. ¿Cuántos años estuvo ahí en Petroperú? Estuve casi 2 años, dos Dos años en años. Petróleo Perú. Regresé a Trujillo por motivos personales, era un estilo de vida muy complejo.
para la familia sobre todo. Ingresé a trabajar al sector público en ese momento a través de la banca de finanzas. Entré a trabajar a un banco, el Banco Industrial, Banco de Fomento, y por ser industrial... Cuando se también refiere a tenía familia, ese todavía tipo. se refiere a su familia ascendente. La Todavía familia no. ascendente, estaba soltero en esa época. Ujú. Entro a trabajar a ese banco hasta que ya en un periodo de político desaparece la banca de fomento y se me da la oportunidad de entrar a trabajar al colegio de ingenieros. Y en el colegio de ingenieros, también en un momento de turbulencia política, se crean programas del Estado para poder fomentar la construcción. Perdón, para ubicarme, tormenta política, ¿cuál de todas las que ha vivido nuestro país? Perdón. En esa época había ganado Fujimori. Ah, ya, ok. Ustedes todavía no habían ni nacido, creo. Si No, no pues, recuerdo. estamos hablando de la parte del 92 o del Claro, 94 cuando se... 92, 93. Era la época del terrorismo. Claro. O sea, el Perú estaba en una época convulsa, por eso era tormenta. Y entra este señor, Fujimori, y más allá de cualquier afiliación, cualquier antipatía o empatía política, para mí fueron cambios brutales. Brutales se decía porque entró el Perú una inflación espantosa y la mayoría de muchachos de esa época comenzamos a emigrar. La inmigración era la voz cantante de toda familia. No existía familia acá donde uno de sus mismos no haya emigrado al extranjero para buscar un futuro. Tipo lo que le pasó últimamente, pues el ejemplo más claro que hemos tenido de Venezuela. O sea, Efectiva. es un buen símil. Muy buena el comentario Ajá. porque precisamente viendo ahora lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con Venezuela, yo recuerdo en esa época que era exactamente tal cual. Exactamente tal cual. Países que no voy a mencionar, pero que eran el destino casi obligatorio de todas las familias a de un miembro para poder subsistir, para poder ni siquiera crecer, porque los profesionales se iban no a trabajar como ingenieros, doctores, sino a trabajar de lo que sea para subsistir. Literal lo que les ha pasado al revés. Literalmente lo que ha pasado en Venezuela. Pero bueno, para Usted se resumir quedó. un poco, me quedé, aposté por el Perú, porque en ese momento, para terminar esa etapa de la vida, en el Colegio de Ingenieros, al abrir este señor Fujimori, que entró al poder con programas de lo que eran la construcción relacionados, y yo estando en el Colegio de Ingenieros, mantuve ese vínculo con la especialidad, que era la ingeniería civil. Y la ingeniería civil comenzó a salir porque pasaba por una oficina que yo dirigía, en donde seleccionábamos precisamente a los profesionales de ingeniería civil para que puedan ellos salir a la sierra, en este caso, porque salíamos a la Sierra Liberteña, a ejecutar obras de infraestructura, llámese agua de desagüe, electrificación, obras de trochas carrozables. Entonces ahí fue cuando nació en mí la idea de por qué yo no puedo hacer ese tipo de trabajos. Y me independicé del Colegio de Ingenieros, logré formar una sociedad en esa época, dos amigos, compañeros, profesionales de ingeniería civil que venían de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Formamos una sociedad y comenzó la historia de mi vida en lo que es el rubro de las obras de infraestructura. Pero quiero comentarte algo importante aquí, porque aquí viene el punto de quiebre. Entré con el Estado. Claro. Entré a trabajar con el Estado. Obras de saneamiento, obras eléctricas, carreteras. Cerca de 25 años estuve con el Estado. José, por ahí le iba a preguntar, como que para no irme tanto de ese lado, era su primera construcción, o sea, ¿usted se recuerda de la primera obra que usted dirigió o realizó? Es inolvidable porque es como Anécdota, a ver. Es como el primer amor, obvio. ¿Y qué fue? Cuéntanos un poquito. Foncodes se llamaba la entidad. Foncodes. Significaba Fondo de Compensación Municipal. Era un fondo que el gobierno de Fujimori había puesto para hacer obras menores en la sierra. Esa entidad licitó en esa época una obra que era un canal de irrigación en una zona de acá de Tayabamba, Patas, lejísimos. Era para hacer un canal de 3 kilómetros, un canal para llevar el agua a zona donde había regadío. Tú llegabas hasta un sitio que se llama, en carro o en avioneta, llegabas a un sitio que se llamaba Chagual, en Patás. Y de Chagual había que caminar 10 horas para llegar a la zona que se llamaba Nimpana. Nimpana era donde ejecutábamos el canal, a través de la comunidad. ¿Estamos hablando de qué edad suya? Estábamos yo con 29, 27, 26, 27 años. Para ir siguiendo la línea cronológica. Claro que sí, más o menos esa edad. Entonces, esas experiencias de vida, porque eran ya de vida, ya no eran solamente constructivas, fueron armando pues ese carácter y esa ilusión y esa curiosidad de saber que a nivel de infraestructura realmente se podía hacer grandes cosas. Porque el ver una obra de ese tipo, cuando la comunidad venía a ver al ingeniero, nos veían como seres de otro mundo, porque eran zonas que caminando 10 horas para llegar,
no conocían un carro, no sabían lo que era un auto, nos veían nosotros con los cascos, y era increíble, es una sensación que nunca me volviera en toda mi vida. Esa fue la primera experiencia constructiva. ¿Cuánto tardó en realizarse? Esa obra demoró más o menos 6 meses, demoró, 6 meses. Logré ir a la zona, logré ir 2, 3 veces. No tenía miedo a pesar de que andábamos por sitios que eran abismos, andábamos en mulas, dormíamos en el suelo. Y yo venía de una familia en donde eso era pues algo impensable, impensable. Pero me forjó porque me hizo, si se puede decir la palabra, me hizo mucho más valiente para entender que la vida no era la de la casa, pues de la camita caliente, o solamente pues el bañito limpio, ¿no? Entonces, ahí fue que se me prendió la chispita para poder continuar con ese negocio que lo seguí por cerca de casi 30 años con el Estado. 30 años, Alexei. ¿Y cuántas obras así en esos 30 años calcula habrá hecho? No creo que tenga el número exacto. Claro. Pero... Sí, pero si recuerdo, hemos trabajado en lo que eran carreteras, fue nuestra especialidad. Hicimos varias carreteras, asfaltados. Durante el gobierno de Fujimori y otros gobiernos. Fujimori, gobierno de Alan García, gobierno, en realidad fueron varios gobiernos ya que pasaron posteriormente, ¿no? O sea, donde no había carreteras, hubo carreteras. Y esa es la tonada de Fujimori, ¿no? Claro, claro. Pero eran obras con las municipalidades, con los gobiernos regionales, me permitió también conocer más de medio país, en verdad. Porque hicimos obras incluso en Arequipa, tan lejos para Trujillo, imagínate. Hubo un terremoto en el año 1984, 85, hubo un terremoto en el Perú. Y Arequipa, la ciudad de Arequipa fue uno de los epicentros. Entonces convocaron a empresas de todo el Perú para poder hacer obras de rehabilitación. Y ganamos 2 obras, una para remodelar un mercado que se había caído y una piscina que se había destruido, una piscina municipal grandas. Y nos fuimos a Arequipa, casi un año en Arequipa. Ciertamente que yo viajaba y regresaba porque los ingenieros civiles eran los que se encargaban del trabajo. Pero tan lejos de casa, ¿no? Arequipa para nosotros es el otro lado del país. O luego también pues en Amazonas, acá en la sierra, en la Amazonía, ¿no? Increíble, porque recordar me da nostalgia y también me da un recuerdo de haber podido vivir tanto, en verdad, con el tema de la construcción y siempre con el Estado. Hemos tenido buenas y malas experiencias con las regiones, con los gobiernos regionales y con las municipalidades, porque ahí se enfrascaban los intereses políticos, intereses económicos. Y para no hacer la larga esa etapa de mi vida, si bien tengo las mejores experiencias y lo que me formó fue eso, ya llega un punto, el segundo punto de quiebre, cuando ya decido parar un poco con el tema público, ¿no? Una así consulta, cuando usted era niño, ¿se imaginó en experiencias como esta? ¿Se imaginó dentro de la construcción? Me imagino que un niño no sé, pues, ¿no? Claro. Si jugaba Legos de repente, pero... Mira, siempre en la casa, en mi familia, me hacen hasta ahora, me traen a colación de que yo quería ser chofer de tráiler. Tenía unos familiares que tenían trailers, camiones grandes. Y yo los veía a ellos cuando llegaban a algunas reuniones familiares y bajaban de sus tremendos camionazos y se sentían superiores porque no solamente la altura del vehículo, sino que de una cabina de un tráiler o de un camión, tú ves para abajo las cosas. Claro. Los ves así a todo lo demás, sean transeúntes, sean otros vehículos. Y increíblemente para mí era una ilusión eso ahí. Y siempre aspiraba a manejar un tráiler, aspiraba a manejar un volquete, un camión. Tenía como una ilusión de ese tipo. Y pensaba en mi familia que en algún momento de mi vida yo podía dedicarme al transporte. No pensé en la construcción, no pensé. Lo que sí te voy a dejar, Alexei, como una reflexión, más allá de algunas otras, es que lo que sí estaba seguro yo, porque había sido un buen alumno en el colegio, humilde y modestamente lo puedo decir con cierto orgullo, fui un buen alumno en la universidad y entendía que por esos antecedentes nunca iba a dejar de tener un buen trabajo y llegar tal vez a ser un hombre medianamente exitoso. Y la reflexión es esa, el convencimiento de que cuando tú te esfuerzas en una primera etapa de tu vida, llámese colegio, llámese universidad, con toda seguridad que vas a tener un relativo éxito en tu vida profesional probablemente y material, quién sabe. Y luego, tío, pasa del... O sea, primero mire, para mí es un poquito difícil esta entrevista, tío, le confieso, porque
yo he tenido muchas conversaciones con usted y nunca tanto de más atrás, ¿no? Y combinar de repente todas estas experiencias personales con lo que con el rubro de la construcción. O sea, yo tengo mis oyentes, les he explicado en mis episodios anteriores de lo importante que son las historias que están detrás y que eso es algo que con usted siempre hemos conversado aquí en la oficina, de que todo gran proyecto, toda gran cosa tiene una historia detrás y hay personas detrás. Y yo siempre lo he visto a usted un lado muy humano y que sé que dentro de todas las preguntas lo vamos a ir incluyendo, ¿no? Tío, y del lado de... Ahora sí le quiero decir ingeniero, imagínense. Del lado de trabajar con el Estado, ¿qué hace que usted tome la decisión de pasar al otro? Porque ahí entiendo, del Estado pasa a lo inmobiliario, ¿no? Claro, el segundo punto de quiebre, como te lo he mencionado. ¿Cuál fue ese evento que hace que se pase al inmobiliario? Estando en el sector público, que me había traído satisfacciones. Ahí está, de público a privado, perdón, sería Sí, lo correcto. Público al privado, para Exacto. ser más exacto. Estando en el sector público, pude saborear lo que te acabo de comentar, en donde llegó un punto en el Estado mismo, como tal, donde los valores de lo que era ya el trabajo, un trabajo que venía precedido, puede tener todavía ética en la función, de tener bastante responsabilidad con firmar un contrato a veces millonario, y en donde el Estado, con sus normas y sus procedimientos, eran demasiado exquisitos, pero no había con la contraparte, o sea, no te daban las herramientas o los mismos intereses políticos a veces impedían de que tú llegues a esos éxitos, constructivamente hablando. Demasiada burocracia, para hablar en términos comunes y corrientes que ustedes conocen. Yo me sentía en realidad ya desgastado a esa época, porque no era solamente que seas un buen ingeniero, un buen constructor, había que ser un buen psicólogo de repente para poder entender la mentalidad de esta gente, ¿no? Como te quería hacer o tener en el trabajo. Entonces, en ese momento tengo un tema, empresarialmente hablando, tengo un tema muy severo, me asocio con otra empresa, y esa otra empresa, tal vez en algunos temas de manejos empresariales, valga la redundancia, y a mi empresa, que tenía una buena calificación técnica, la habían arrastrada en un proceso de SUNAT. SUNAT, sabemos todos que es el tema de impuestos. En ese instante, nosotros como empresa, una empresa de 30 años, ya decidimos cerrar ese capítulo, porque venía ya con un golpe fuerte, ya no solamente por un tema de impuestos, sino con un tema de continuidad de la empresa como tal en el sector público. Y ahí es cuando el segundo punto de quiebre se da, porque mi hijo Luis, mi hijo mayor, terminaba sus estudios universitarios, que es la misma formación de industrial. Y en ese interín, yo había venido ya pensando que la posta de lo que yo tenía o que estaba haciendo, había ya que entregarla. Había que ver cómo continuaba mi historia, pero de otro ángulo y de otra perspectiva ya de lo que significaba como persona y también como ingeniero. Quería dejar el lado laboral. Quería el lado laboral. Necesitaba soporte, necesitaba apoyo ya para la parte ejecutiva, que era lo que yo ya no tenía. Me había quedado sin herramientas por este tema empresarial, pero lo que nunca me pudieron quitar, como es obvio, es lo que yo conocía, el know-how que le llamamos, y la experiencia, porque eso es... Yo sé que esa es una parte delicada, en realidad, ¿no? No quiero andar de repente mucho en los detalles, pero sí quisiera que quede claro qué fue lo que le quitó. O sea, dice, si bien es cierto, no me quitaron el know-how, ¿qué fue lo que sí le quitaron? Me quitaron la parte material, ¿Se considera que fue una quiebra? Ciertamente una quiebra. Para ser un poco más exactos, porque claro, de repente no se entendía exacto. Justamente el motivo de esta charla es, como tú lo dijiste al ingresar o a la presentación, de que se tenía que dar una reflexión y se tenía que dar una señal o enviar un mensaje de una experiencia de vida en donde no hay nada debajo de la mesa ni debajo de la alfombra, al contrario, alguien puede coger esa experiencia porque pueden ser símiles o pueden ser mejores incluso que las mías. Que es que la verdad acá dentro del mismo PRO nos sirven esas historias, las tenemos todos los días. Pues imagínense, la gente que ahorita nos está escuchando no tiene la suerte que tenemos nosotros de escuchar estas cosas todos los días y decir, no, pues por acá tenemos que cuidarnos, por acá tenemos que ver. Yo recuerdo en mi primera experiencia de negocio importante que tuve, que fue la de los perfumes, que usted ahí nos dio una mano, nos apoyó. La conozco. Recuerdo pues en mi desorden desconocía el peligro del desorden contable. Correcto, al cual usted estaba ahí más, disculpando la palabra de mis oyentes, más jodido ahí diciendo, no, tienen que ver esto, que les puede pasar esto, y que pues
Entiendo que la caída que usted tuvo fue por un desorden contable que hasta donde yo recuerdo no dependía exactamente de usted, sino del socio y los arrastró, Así es. ¿no? Más que nada porque acá nos escuchan jóvenes empresarios, algunos agentes inmobiliarios, algunos que no tienen ni nada que ver con la construcción, pero de repente quieren saber, quieren aprender ahí también más cositas. Así es. Y es porque esto no es necesariamente, netamente lo que le pasó, no es algo que le pasa exclusivamente a un constructor, es algo que le pasa a un empresario, es algo que le puede pasar a un emprendedor. Claro. ¿Qué fue lo que usted, digamos, si volviera atrás, cómo corregiría eso, ¿no? ¿Cuál es la lección? ¿Qué es lo que saca de esta quiebra tan dura que usted pasó, pues, ¿no? Claro. A mí me enseñaron en la vida de que las sociedades funcionan en muchos sentidos porque sociedad significa juntarte con alguien, sumar esfuerzos, sumar capacidades, sumar recursos y poder crecer más rápido, poder salir adelante mucho mejor. Ese es el concepto o la esencia de sociedad. Claro. En el Estado había una figura que se llamaba consorcio. Ajá. Significaba asociarte con otra empresa o Ujú. con otras empresas para poder desarrollar un proyecto de mayor envergadura. Claro. Por el tema económico, por el tema técnico, etc. Nuestra empresa se asoció con una segunda empresa. Ujú. Y las modalidades de este tipo de consorcios implicaban manejos contables, financieros, administrativos, Conjuntos. o conjuntos, o la O- responsabilidad de uno de ellos, porque se sumaba. Claro. Yo ponía experiencia y tú ponías el dinero, Claro. ¿correcto? Y había una modalidad específica, tal vez los que me escuchen que ya están en mi generación van a entenderla perfectamente. Se llamaba consorcio con operador tributario único. ¿Ok? Significaba de que uno de los consorciados llevaba la contabilidad Ujú. y tenía el manejo financiero de eso porque había puesto los recursos. Mi empresa puso la capacidad, la experiencia Y para el- poder ganar esa licitación. El segundo socio o consorcio, en este caso consorciado, al llevar esa contabilidad era el responsable único de la operación. Ujú. Ese fue el problema. Porque esa falta o ese desorden o eso, y no se trata ni de justificar porque es una historia real, llevó a nuestra empresa, porque la SUNAT tiene una cláusula que dice lo siguiente: responsabilidad solidaria. Es decir, si tú te asocias con alguien o te consorcias con alguien bajo la modalidad que sea, cualquier infracción, penalidad o llámese como se llame, Responsabilidad de los dos. es responsabilidad solidaria. Significa que Apoya a los tu dos- socio, pues, ¿no? Ajá. Efectivamente. Entonces, con esa cláusula, nosotros simplemente tuvimos que absorber el 50%, porque ese era el porcentaje de participación, de todo lo que la SUNAT determinó en el otro consorcio. Y eran montos de, como decimos en el argot, de ligas mayores, o sea, ahora grandes. Y no se pudo absorber, no tuvimos la capacidad de absorberlo. Ujú. No hablo ni de inocencia, ni de ser nosotros calichines, porque teníamos una experiencia. Ujú. Pero el mensaje es que entrar a una sociedad o a un consorcio es un tema muy delicado, Saber escoger al socio. porque efectivamente, porque aparte de saber escoger al socio, el involucrarse en ese negocio, que fue tal vez uno de los pecados que cometí, de no haberme involucrado más en la confianza que yo tenía o de repente en haber subestimado, ¿no?, nuestra propia participación, generó esa situación. No nombres, no detalles, No, no, porque no es es una necesario. historia que nos hizo aprender mucho, porque si bien en ese momento la empresa terminó como razón social, como persona jurídica que tenía vida, no claudiqué, no claudiqué. ¿Cómo se sale de algo así? Mire, y perdón que lo diga de esta manera, ¿no? ¿Cómo se sale de...? Yo he tenido quiebras en mi vida, quiebras duras, y que puta, tengo para contar varias, ¿no? Yo recuerdo que... Pero yo sí decía, te he quebrado a los 20, una vez. Y sin hijos, sin nada, Una buena pregunta. normal. Yo, por ejemplo, hasta ahorita no tengo, y espero de verdad no tenerla, escuchándolo usted, aprendiendo de usted y de más mentores que tenemos, de no tener una quiebra ya con la familia, pues ya ahora tengo una hija, pues, ¿no? Ahora, a usted le tocó recibir una quiebra pasado sus 50, si no me equivoco. Casi los 50. Por los 50 Claro, años, bordeando ya eso. con hijos, con hijos, con familia, con todo, ¿no? Claro. ¿Y qué siente? De repente me fui más para el lado personal que el mismo lado técnico que a veces buscamos Pero- acá. Pero tiene bastante sentido eso porque está dentro de la entrevista. Está Claro. en la entrevista porque
Yo siempre les digo a ustedes, y lo iba a decir más tarde, pero lo vuelvo a ratificar para hasta 2 o 3 veces decir. No, normal. Yo le digo a ustedes, y voy a mencionar nombres, a la gerencia de ustedes, de que el camino son dos, los caminos son dos para poder llegar a ser después ese hombre o esa mujer o esa persona exitosa. La académica, profesional, empresarial, Ujú. y el otro camino del desarrollo personal. Ajá. Si no va parejo, ten la certeza de que va a haber un desbalance. Ujú. Y ese desbalance te puede pasar a cualquier etapa de tu vida, a los 50 años, a los 60 o a los 80, si Dios nos presta vida. Eso ten la plena certeza. Es complicado llevar esas dos líneas así, porque muchas veces uno se confunde en el camino, pues. Oye, esto es más importante, ahorita es más importante capitalizarse. Y dejas de lado de repente la parte La de familia. la familia, de la parte. Entonces, eso es un consejo, es un comentario importantísimo, y lo van a entender los chicos. La generación lo va a entender en algún momento sin necesidad que tengan que caerse, ni tengan que tropezarse. Cuando yo me tocó esa tormenta casi perfecta como la película, de hecho, económica, materialmente, tenía ya una posición, un estatus. Claro. Y gracias a Dios, personalmente también lo tenía. Porque tengo una familia sólida, firme. Una familia que cuando se tuvieron que poner de pie en ese momento, ¿qué era lo que tenía que equilibrar el otro tema que ya estaba en cero? El tema material o económico, perder camionetas, perder cuentas, perder propiedad, perder recursos. Perdió su Perder la patrimonio, empresa, perder el prácticamente, patrimonio. claro. Perdió su patrimonio. Entonces, la otra parte tuvo que suplir esa pérdida tremenda con aquellos valores que son los que están ahora venidos a menos, pues el apoyo moral, la frase, te preocupes, vamos a salir adelante, los amigos verdaderos, Ujú. que inmediatamente pues se solea cuánto necesito, qué necesito, o sea, esa partecita que yo creo que fue mi principal know-how, mi principal capital que logré haber armado en esos años, me permitió justamente equilibrar, compensar ese otro vacío tremendo. Y nunca, aparte de algunas lágrimas iniciales de los 2 o 3 primeros días de recibir ese impacto, lo superé, lo superé. Conmovedora la historia, tío. Y creo que bastante importante para nuestros oyentes, para mí, para la gerencia, como menciona. Ahora, vámonos un poquito ya para el lado privado. Así es. Para el lado privado me refiero Claro. dentro del rubro. El rubro. Usted empieza ya a trabajar dentro del lado privado como asesor de grupos inmobiliarios. Conozco pues, esa trayectoria. Y dígame, ¿cuál siente que fue el principal cambio? O sea, la dinámica cambia, porque una cosa es lidiar con el Estado Sí. y otra cosa es lidiar con pues, otro público, pues, ¿no? Claro que sí. Otro mercado, otra. Y sobre todo hay algo acá que no voy a dejar de comentar. Porfa. Hace unos minutos te dije, cuando se da ese segundo punto de quiebre que yo ya Ajá. me retiro del Estado y dejo la posta, le dejo la posta a mi hijo y a una persona que ahora es gerente de Grupo Proba, Ajá. Jorge Ajá. Marino. En un momento cuando ellos estaban terminando su universidad, se dan reuniones en mi casa y los chicos, como es natural, estaban ya con las salas casi abiertas para emprender sus propios vuelos. Ajá. Dentro de ellos mi Luis, mi hijo. Ajá. Pero yo siempre había visto en uno de ellos, en este caso en Jorge, había visto ese temperamento, ese hambre, esa personalidad para poder entender lo que yo había vivido. Ujú. O sea, tenías que tener algo especial, algo muy particular para poder enfrentar lo que yo había venido enfrentando 30 años. Y yo vi ese perfil, vi. Y de repente esa intuición me llevó a proponerles a los muchachos, emprendan la parte constructiva, ustedes son industriales, pero pueden hacer esto acá, y mejor que yo de repente, Claro. en otras épocas, pero pueden hacer. Y tuve de repente el desprendimiento, o así lo consideré, de que esa confianza que me inspiraban ellos, porque ciertamente los consideraba como hijos, ya Claro, yo entiendo que les ayudó a abrir la empresa, que todo, o sea, efectivamente, no fue un tema solamente material. es una No más que apuesta. nada. Claro, sí, se puede llamar así, una apuesta a futuro, pero ya por ellos. Yo sentía que mi camino se podía abrir, pero con 2 manos más o con 3 manos más, de gente que tenía toda la fuerza, la capacidad. Así nace el emprendimiento ya inmobiliario personal, porque ya no podíamos, por lo menos pensaba yo, no necesariamente hacer obras públicas, que podía hacerse todavía realidad, pero que comienza ya a forjar esa semillita, ¿no? A forjar la semillita de lo que... Y ahora, y poco a poco, se fue dando el giro a un sector en donde
dependía ya no tanto de un alcalde, de un gobernador regional, de un político, dependía de tu propia capacidad de gestión, Claro, porque ibas a lidiar con bancos, ibas a claro. lidiar con otros empresarios como tú, y ahí entraban otro tipo de cualidades o características, ¿no? Ese es más o menos el inicio de mi segunda etapa, la etapa del desarrollo ya privado, privado. Ahora, si nos vamos a Proa, que, bueno, pues estamos orgullosos de tenerlo dentro de nuestras filas, dentro de la asesoría, porque de esta historia que está de Jorge y Lucho y Luchito iniciando una empresa, pasan más cositas, Así es. pasamos con grupos inmobiliarios y demás, y se crea Proa que ni un año tiene. O sea, ni un año como marca comercial, Como porque marca. tiene creo que Claro. 2, 3 años pues Así es, así como es. ya razón social y ya teniendo experiencia constructiva, pues, ¿no? Claro que Ya sí. haciendo... Pero usted ahora que está acá dentro de la empresa y que tiene ya 30 años, 40 años, pues viendo otras empresas, estamos hablando desde Petroperú, que nos está diciendo que es una cosa gigante, Ajá. ¿no? Y ha pasado por diferentes empresas y hasta emprendimientos propios, que Así fue, es, claro. entiendo la empresa que usted manejó. Estamos hablando de haber pasado millones, porque las licitaciones Sí, estamos hablando en de realidad millones. eran, sí. Es lo que estoy entendiendo ahorita de Sí, esta sí, entrevista. efectivamente. Vaya, pasar a de millones, manejar un patrimonio gigante, pasar a cero y ver la creación de un nuevo patrimonio impulsado por usted de alguna forma también, porque acá muchos le tenemos gratitud porque nos impulsaron nuestros negocios con ese cariño que siempre tiene. En esa experiencia, qué siente que Proba está haciendo diferente? O sea, no quiero no me malentiendan que quieren endiosar a Proba, sino que hasta ahorita todos los entrevistados somos de Proba, no vamos a ir trayendo de más. Pero, Claro. ¿qué es lo que usted ve que Proba está haciendo diferente, tanto desde el ámbito constructivo o finalmente hasta como empresa en general, ¿no? Como familia. Claro. Mira, te confieso que a la edad que tengo, todavía no asimilo bien este orgullo que estoy sintiendo por Proa. Vamos poniendo el nombre de la familia. Por nosotros Claro, siempre promocionamos la familia Proa, ¿correcto? claro. Desde que yo estoy con todos ustedes. Y el terminar de asimilar eso es lo que todos los días que me levanto, porque yo soy católico, no soy practicante como muchos, pero tengo mi fe. Ujú. Y todos los días que me levanto, siempre me parece que estoy viviendo una etapa en mi vida increíble en realidad. Increíble por muchas razones, pero creo que la mayoría de ellas tienen que ver con la parte personal, sentimental y afectiva. Ujú, Porque sí es cierto que a determinada edad ya tú te vuelves mucho más sensible a ujú. todos los acontecimientos que te están pasando. La fragilidad es cercana, porque ya eso es algo natural que pasa en todo ser humano. Eres más frágil. Pero el orgullo, eso no tiene ni tiempo, ni edad, ni tiene cantidad. El orgullo es algo íntimo y personal, que es ver a la familia Proba, que efectivamente hace un año tiene ese nombre, pero nos venimos trabajando ya con ustedes, con los chicos, venimos ya cerca de 4 o 5 años sudando en la parte de lo que es la construcción en sí, sobre todo la privada, y ver el crecimiento exponencial, Alexei, que se ha tenido por la suma de todos estos chicos, en donde cada uno de ellos, está siendo probado en su capacidad, está siendo probado en sus valores personales, y si algo veo en prueba que hay que resaltar, es esa unidad, ese agrado, esa sensación, Alexei, de parecer realmente de sentirse una familia. Es increíble. Eso es lo que más me motiva ahora a seguir estar acá y venir con continuidad, apoyar en lo poco que a veces puedo hacer, o de repente tener ese compromiso, como siempre se lo digo a la gerencia, un No sea tan modesto, compromiso. ¿no? Parece poco, pues nos ha salvado un par de, de Pero bueno, desastres. claro, pero esa es un poco la experiencia y la sabiduría de los años, que en toda persona va a suceder, a ustedes también le va a suceder. Pero ver esa facilidad con la que ustedes desarrollan ahora, con la que ustedes solucionan sus propios problemas, ver esa capacidad, Alexei, de todos ustedes, en ti, tengo tantas cosas que valorar, que es increíble, porque contigo, igual sentí yo hace muchos años cuando llegaste a mi casa, la misma intuición que la hice público, porque esto es público, que le comenté de Jorge, la misma intuición tuve contigo cuando te conocí, un niñito cuando llegabas a la casa, como amigo de mi hijo. Entonces, igual yo le No decía, entienden por qué no tengo que llamarlo tío, pues lo siento así más que decirle ingeniero Rodríguez. es cierto, y yo sentí, lo comentaba con mi familia, este chico va a llegar lejos, y va a llegar lejos no solamente por dinero, porque pueda tener millones, sino como persona, pues tiene algo que lo hace especial.
Y como tú dijiste, tampoco no se trata solamente de promocionarnos o de nosotros venir a echarnos flores. Pero si me has convocado para esto, tengo que hablar con sentimiento. Claro. Y eso es parte de la conversación. Es algo que Eso lo define bastante en realidad, porque siempre le mete ese feeling a las negociaciones. no existe, no Nunca, existe. nunca deja un costado la parte humana. Entonces, Es que yo siempre les he dicho y los voy a seguir hasta el último día que los pueda acompañar, de que no existe un negocio en donde no haya un sentimiento involucrado. No existe, porque que esa somos es la personas. frase del tío Lucho de toda la vida, me encanta eso. Es que es real. No, no existe, y ahí para el reel, no existe negocio donde no haya un sentimiento involucrado. O sea, y es verdad. Y eso tú lo has demostrado, Alexei. Porque cada venta, cuando haces girar esa ruedita, cuando tocas esa campanita, tú sabes lo que esa gente está teniendo como adrenalina o como algún componente químico en su corazoncito o en su mente. ¿Tú te das cuenta? Es una explosión dentro Por supuesto. Ellos ya en ese momento no saben que van a pagar o no la cuota inicial, pero el sentimiento que esas personas tienen es increíble. O sea, si tú le hicieras en ese momento una medida de presión o cualquier otra cosa, verías cómo está su sangre, está una ebullición interna, pero increíble. Te lo digo. Sí, Entonces, sí. lo que ustedes hacen, lo que tú estás haciendo en especial en tu área, marketing, venta, es algo que no ahorita tal vez lo cuantifiques, pero en algún momento te vas a dar cuenta cuántas vidas, como tú lo dices en la publicidad, cuántas vidas estás cambiando, ¿verdad? Sí, la verdad es un trabajo conjunto muy chévere. Me siento muy halagado, tío. O sea, me sonroja el halago. Pero sí, hay que reconocer cuando hacemos las cosas bien y también hay que reconocer nuestros puntos de mejora y acá viene sí, esa parte. Ya viendo pues todo lo bien que de repente sí estamos haciendo, no decir que estamos haciendo mal, pero ¿qué puntos usted ve desde ya en su experiencia que dentro de Proba o de lo, bueno, porque finalmente es ahorita lo que está viendo, que nosotros podríamos mejorar? Porque eso le va a servir también a mis oyentes si la están fregando en algún lado, pues no fregando necesariamente, pero ¿qué podemos mejorar? Claro. ¿Se le ocurre algo? ¿Se le viene algo a la cabeza? A ver, ahorita los tiempos son complicados. Si tú coges una revista de gestión, Claro. una revista de análisis económico, etcétera, ves mucha turbulencia, ves preocupación en realidad, ves eso. Pero nosotros en Proba estamos viviendo una realidad en donde se demuestra que sí se puede. Porque si nosotros nos ponemos a competir con otras empresas del rubro, yo creo que nosotros el avance que hemos tenido en estos pocos años verdaderamente es impresionante. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué cosa está, cuál es la diferencia que está marcándose? ¿Qué es lo que está nosotros, qué estamos haciendo para poder encontrar y decir qué nos pueda faltar? Claro, yo me acuerdo que en un tiempo sacamos una data de que las ventas inmobiliarias en el país, tanto como los créditos hipotecarios, estaban subiendo y la curva estaba bajando y a nosotros pues nosotros estábamos subiendo, pero pues nuestro dato era pues en un inicio 10 departamentos, no podíamos decir wow, o sea, no se siente tanto la diferencia si una empresa baja un 10% de sus ventas, a nosotros en ese momento de un 10% de sus ventas. Aprovechando ahorita que estaba hablando de estos términos, tío, hace no mucho le escuché hablar a usted sobre planes de desarrollo urbanos y me contó por ahí un poquito de la historia de esto en Trujillo, que creo que para nuestros oyentes, en realidad, desde cualquier parte de Latinoamérica que nos estén escuchando, pues estamos hablando un poquito de temas locales, nacionales, es que los planes de desarrollo urbano nos permiten el desarrollo inmobiliario en una ciudad. Así es. Ahora, yo tengo el dato, igual confírmeme usted, de que planes de desarrollo urbano nada más tiene nuestra capital, Huancayo y Trujillo. No sé si alguna otra provincia, ciudad o departamento que usted sepa o no sepa. Y recuerdo que algo nos comentó sobre eso y lo que pasó aquí, ¿no? Así sí te acuerdas. Hubo una época de una gestión municipal, un Ajá. alcalde que fue todo un ícono acá en la zona, en La Libertad, el ingeniero José Murgia Sanier. Él, en realidad le llamaban el alcalde eterno, porque el hombre cada elección que se presentaba, pues barría literalmente con las elecciones. El hombre, si hubiera seguido siendo hasta ahora y si hubiera tenido salud y la jovialidad y la lozanía de repente de un muchacho, el hombre hubiera seguido acá como alcalde. Y ese ingeniero tuvo no sé si la iniciativa o de repente la asesoría, y creó lo que se llamó Plan de Metro. Plan de Metro significaba Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo. Plan de Metro. Era un plan que efectivamente proyectaba
proyectaba como todo plan un desarrollo urbanístico mucho más ordenado, porque se veía que en Piura, Chiclayo, imperaban en el transporte, por ejemplo, las mototaxis, o sea, un descontrol total. El ingeniero trató de que el perímetro de la Avenida España, el perímetro de la Avenida América sean solamente para determinadas unidades de transporte, que era lo que genera el caos, la confusión. Igual en la construcción, se mejoraron a través de ese plan de desarrollo metropolitano el tema de lo que era los famosos TUPA, ¿no? Tupa. TUPA significa texto único de procedimiento administrativo. Caramba. TUPA. Texto único de procedimiento administrativo, ok. Eso es, como decir, el reglamento, el manual que cada municipalidad, para ver el desarrollo urbano, impone en su jurisdicción, ¿no? Ahí están las características de las construcciones y todo lo que implica, pues, un desarrollo inmobiliario, un desarrollo urbanístico, para ser más exacto. Entonces el ingeniero en esa época le dio el impulso a esto. Que luego, porque él fue también ministro de Transporte, en uno de los periodos de Alan García, de la periodo aprista, el ingeniero Murgia fue ministro de Transporte. Entonces se logró, ¿correcto? Se logró de que poco a poco todo el desarrollo inmobiliario ya a nivel nacional se ha exigido en muchas municipalidades, donde ya todos tienen que tener un plan de desarrollo integral, por lo menos a nivel de edificaciones, a nivel. Entonces, yo no estoy muy seguro si nació en Trujillo, pero fue una ciudades piloto donde se implementó este plan de desarrollo metropolitano. Sí, fue muy... Y que ha crecido bastante, o sea, es notable el crecimiento que ha tenido Trujillo en los últimos años, en especial el crecimiento vertical que ha tenido, más que el mismo horizontal. Considera como oportunidad de estar atento, o sea, es lo que yo lo estaba viendo, pero sería bueno ver su punto de vista cuando esto se aplica en otras ciudades. Primero a ver si se aplica, ojalá. Claro. Y si se aplica, el desarrollo inmobiliario creo que en el país tiene bastante para crecer. Claro. O sea, mercado hay para todos. Claro, pero hay una cosa importante en ese tema, o sea, pasa de que el país, que es convulso políticamente, porque ya creo que todos, tirios y troyanos, sabemos que no ha habido una estabilidad Política, no, política, de no, gobierno. no. Todos los gobernantes ya saben dónde estamos, no, acá no hay que Claro. ese tema, pero ya sabemos dónde están. Entonces, ¿cómo se puede entender que el país, sin esa dirección, sin ese timón que alguien lo esté manejando, cómo puede el país haberse mantenido en estos estándares? Esa es una buena reflexión. ¿Ah? Y no es difícil de entenderlo. Es el sector privado. Claro. Es el sector de gente empresarial en el rubro inmobiliario, por ejemplo, uno Punto de para el ellos, capitalismo. claro, en donde si tú vienes a Trujillo y ves estos edificios ahora que se están construyendo en todas las organizaciones, eso significa emprendimiento del sector del rubro inmobiliario que han metido y han apostado con sus propios recursos para poder hacer una ciudad ya más o menos cosmopolita, una ciudad más grande que se pueda ver y que compita pues con una ciudad de otros países. Tenemos defectos todavía, como las pistas, de repente el orden, pero a nivel inmobiliario son los empresarios, y Proba es un ejemplo, ¿correcto? Cómo ese emprendimiento de gente joven, porque acá el promedio de edad, tú sabes que es de 30 años, cómo esa gente ha podido ahorita darse esa responsabilidad de poder estar haciendo crecer el sector inmobiliario en Trujillo. Sí, la verdad, sí, yo sí, cuando veo las reuniones que hay acá de gerencia, viendo el querer que todos tenemos eso en común, mejorar la ciudad, ¿no? Y que esperamos que cualquier persona que nos esté viendo siempre tenga esa visión, ¿no? De lo que sea que haga, mejore su localidad, mejore su ciudad, mejore su país, mejore el mundo. Claro. O sea, tío, nos queda corto el tiempo para de repente hablar de todo lo que podríamos hablar. Estamos ya a nada de cerrar la entrevista. Y de repente para cerrarla con algún consejo, tip, de repente para personas que están iniciando, la verdad, por lo que hemos hablado, en el emprendimiento que sea, ¿no? Pero igual, la gente que más nos ve aquí probablemente sean personas que quieren incursionar en el rubro, agentes inmobiliarios, emprendedores y demás. O sea, yo recopilando lo que usted ha dicho, es que la gente que se ha esforzado en el tema académico, en su inicio, tanto colegio, de repente como universidad, o su desarrollo académico inicial, no va a tener problema, ¿no? Para el futuro, no va a tener tanto que temer. Y por ahí puede aparecer el que, uy, yo no fui bueno en el colegio, yo no fui bueno, ¿qué? Buena observación. ¿No? Independientemente, pero y para ellos, ¿no? Claro.
Pero te lo dije, sino que no se interpretó bien o no se entendió De repente. bien. Te lo dije de que habían dos líneas, pues. Claro, y la familiar, ¿no? La línea personal y la línea Perdón, empresarial, personal, crecimiento académica. personal. Así es. Entonces, si yo les expliqué mi experiencia, para ir terminando, de experiencia y vida en donde cuando se cae una de las líneas, quedó la otra. Claro. Que pudo soportar. Entonces, no vamos a creer, por esa misma deducción, de que quien no pudo tener una universidad, no pudo tener un buen colegio, que necesariamente no va a tener. Si ha desarrollado él Claro. la otra línea, ese sentimiento, esa pasión, esas ganas de querer hacer empresa, o querer ser un buen trabajador, un buen empleador o un empleado, va a tener lo mismo, porque la compensación está el tema. Claro, yo Entonces, creo que eso en sí, usted que le admiro mucho el gran negocio que usted construyó en su casa, la familia que usted construyó. Soy muy amigo de sus hijos y también a su esposa, también la considero como parte de mi familia, hasta como una mamá, pero le digo tía igual. Y le agradezco por habernos acompañado hoy en esta reunión y seguramente voy a necesitar ahí algunos, digamos, algún asesoramiento para cuando tenga que entrevistar ingenieros, porque la verdad, le soy sincero, la primera vez que me toca entrevistar a un ingeniero y hablar de temas tan técnicos, porque mi línea, como usted sabe, ha ido más por el crecimiento personal sí, pues. y espero seguir a la altura próximamente para seguir entrevistando en temas técnicos con otros grandes entrevistados como usted y que hoy, gracias a Dios, forma parte de nuestra familia, forma Sí. parte de la familia Prueba y nos sentimos seguros en eso. Y eso sí le puedo decir a todos nuestros oyentes, no subestimen nunca las canas. O sea, dicen, ¿no?, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Sí. Y digo esto porque creo que en cualquier emprendimiento que ustedes deben tener, siempre es bueno tener el asesoramiento de alguien que tiene más años que ustedes en el rubro, en lo que sea que ustedes estén emprendiendo. Y con esa reflexión yo me quiero ir, quiero felicitar y agradecer al tío Lucho, ahora sí, sacando tío Lucho, al ingeniero Luis Rodríguez por habernos acompañado hoy día y habernos dado tanta información, tanta data. Muchísimas gracias, tío Lucho. Y quería contarle que esto es y siempre será un buen podcast inmobiliario. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alexia. Gracias a todos, cuídense. Gracias.